Entonces, nos da gusto saber que ya hay 50 personas conectadas, más de 50, y bueno, esperemos si se continúan conectando luego, bienvenidos todos, ¿sí? Bueno, muy ciertamente, esta es una actividad exclusivamente para los estudiantes de toda la red latinoamericana. Aula Abierta es un proyecto elaborado con el apoyo de CLATO, la Confederación Latinoamericana de Terapeutas Ocupacionales, y la Red Latinoamericana de Estudiantes de Terapia Ocupacional, por lo cual vemos que los esfuerzos unidos nos ayudan y nos reflejan logros más allá de los pensados y los imaginados que nos pueden estar limitando estas situaciones de pandemia que estamos atravesando alrededor de todo el mundo. Es por eso que, con el propósito de ayudar, contribuir y fortalecer más el conocimiento y las experiencias de los terapeutas ocupacionales en formación, hacemos esta alianza. Y en esta sesión en particular, más allá de darles la bienvenida a nuestra 7ª sesión de Aula Abierta, pues queremos invitarles a esta que es particular con el tema de reflexiones críticas de la terapia ocupacional latinoamericana. Y vamos a dar inicio a nuestra primera invitada. Ella es la licenciada Mónica Palacios Tolvet. Licenciada Mónica es terapeuta ocupacional con más de 31 años de experiencia, egresada de la Universidad de Chile, doctorada en Salud, Bienestar y Calidad de Vida de la Universidad Central de Cataluña, Barcelona, España. Es magíster en Psicología Social Comunitaria de la Universidad Católica de Chile y actualmente cuenta con una especialización en infancias y juventudes Claxo, Universidad de Manizales de la red INJU. La licenciada se ha especializado en epistemologías del sur, Claxo, en la Universidad de Coimbra, y cuenta con un diplomado en salud familiar comunitaria, Medici, en la Universidad de Chile. Tiene un postítulo de trabajo comunitario, una herramienta en salud de la Universidad de Chile, y es parte de su extensa trayectoria, pues le ha dedicado al trabajo en organizaciones sociales gremiales desde una perspectiva social en la lucha por la justicia y la inclusión. Es para nosotros un honor y un agrado tenerla entre nuestro panel de expositores, licenciada Mónica Palacios Tolvet, así que le invitamos a dar inicio a su presentación. Bienvenida y muchas gracias. Muchas gracias, Carla, por la invitación, a Andrés, a todo el equipo de Realto y Clato. Feliz de poder también compartir esta mesa de conversación con Rolando, a quien también conozco y aprecio mucho, a Carla y a Andrés también, a quienes también conozco y aprecio. Y bueno, y con Carla también nos tocó compartir una experiencia muy hermosa cuando se formó la carrera de terapia ocupacional en Bolivia, así que ahí también hay otros recorridos. Como Carla decía, vamos a presentar hoy día algunas reflexiones sobre las terapias ocupacionales latinoamericanas. Y aquí voy a compartir, ustedes me dicen si se ve, una presentación que tiene que ver con poder reflexionar, como decía recién, de manera crítica la terapia ocupacional latinoamericana o una terapia ocupacional latinoamericana. Y esa reflexión la voy a realizar desde algunos principios de la epistemología del sur, pensando en las emergencias y ausencias que nos propone Sousa Santos a la hora de poder analizar esos procesos. Entonces, cuéntenme si se logra ver la imagen. Sí, perfecto. ¿Sí? Entonces es muy importante para poder entender desde dónde estamos hablando en el fondo, los contextos en los cuales se ha ido desarrollando lo que podríamos llamar unas terapias ocupacionales latinoamericanas. En Latinoamérica, en los años 60, 70, surgen las primeras escuelas de terapia ocupacional en condiciones políticas relacionadas a las secuelas de la Guerra Fría, muchas de ellas también venidas de Estados Unidos o de Inglaterra, para poder generar procesos también de habilitación o rehabilitación de personas que en conflictos de guerra o otros conflictos habían, como en el caso, por ejemplo, de Argentina, la polio u otras situaciones así, epidémicas, digamos, se requería rehabilitar. Entonces surgen estas primeras escuelas en esos años 60, 70, que eran años a nivel mundial también bastante movidos y tensionados con las guerras de la época y que venían
como secuela de lo que en un momento se llamó la Guerra Fría y post-Segunda Guerra Mundial. El ordenamiento mundial, en el fondo. A fines de los 70 y 80, a propósito de los mismos procesos a nivel mundial, en Latinoamérica se implantan distintas dictaduras, puestas con una represión terrible, sangre, fuego, luego domesticación, como pongo ahí, de grandes grupos poblacionales en países enteros, donde dictaduras de distinto tipo se apropian a partir también de ciertas políticas internacionales respecto a cómo se tenía que organizar el mundo. ¿Sí? En ese proceso, en ese tiempo, entre los 70, los 80, sobre todo en los años 80, empieza a haber una serie de movimientos y resistencias contra estos procesos dictatoriales. ¿Sí? Fundamentalmente en poblaciones, distintos sectores, en distintos países latinoamericanos, surgen entonces distintas formas de resistencia. Reuniones en clandestinidad, rearmado de partidos políticos, movimientos sociales. ¿Sí? En Chile, que es el lugar desde donde particularmente hablo, las movilizaciones masivas en tiempos de dictadura se iniciaron en el año 1983. En ese periodo surgen muchos movimientos sociales y muchas formas de organización social que de alguna manera, y eso lo voy a plantear un poco más adelante, se reactivan, digamos, ahora, ¿sí? Estamos volviendo a ver un nivel de movilización tan potente como hubo en los años 80, obviamente con diferencias, porque estamos en otra época y otro momento histórico, pero es similar. En la década de los 90, también a nivel latinoamericano en general, se reinstalan las democracias. Esto a partir también de los nuevos movimientos sociales, la emergencia de un capitalismo que necesita expandirse, necesita globalizarse. Entonces ya las dictaduras no sirven, sino que ahora se requieren ciertas democracias que aperturen las fronteras y generen la posibilidad de intercambios económicos. Entonces, estas aperturas, los 90, de reinstalación de las democracias, se van consolidando hacia el año 2000 o la década de los 2000, con la consolidación también del neoliberalismo y lo que se ha llamado las políticas de focalización, que partieron en los 90, pero se van consolidando en los 2000. Esto es importante porque uno dice, bueno, ¿esto qué tiene que ver con la terapia ocupacional? Tiene todo que ver porque en el fondo las terapias ocupacionales latinoamericana van asumiendo ciertas prácticas a partir justamente de estos cambios y de estos contextos históricos. En el año 2006, por ejemplo, al 2021, hemos tenido en Chile distintos movimientos icónicos, digamos. En el 2006 la Revolución Pingüina, el 2018 las tomas y movimientos feministas, desde el 2008 en adelante los movimientos Nómada FP, la reivindicación de tierras mapuches que cada vez toman más fuerza y más sentido también, y la revuelta del 2019, y ahora permanecen también distintos movimientos de reivindicación a propósito de la nueva constitución y de la posibilidad de generar participación hacia la nueva constitución. Y al mismo tiempo, en los mismos años, más o menos, digamos, sobre todo desde el 2018-19 en adelante, revueltas en Colombia, en Brasil, en Bolivia, que han ido generando también mucho movimiento social. Y actualmente la pandemia. Entonces, la pandemia que nos ha mostrado en el fondo cómo a nivel de los distintos países latinoamericanos las condiciones de inequidad y de justicia se revelan de manera grosera, desnuda, siendo Latinoamérica la región de mayor desigualdad, inequidad, que ha quedado al descubierto justamente a propósito de la pandemia. Para situar mi experiencia, bueno, yo he realizado trabajo comunitario en terapia ocupacional en Chile desde los años 80, con distintas acciones, reflexiones e inflexiones, y me parece importante cómo ir rescatando esos hitos históricos para prácticas de terapeutas ocupacionales en Chile particularmente, pero también latinoamericanos, porque son justamente esas prácticas situadas en movimientos o momentos sociales críticos que han permitido justamente generando esas diferencias o inflexiones en lo que podríamos llamar una terapia ocupacional latinoamericana.
En Chile, a propósito de lo que decía recién, ¿no es cierto?, de los últimos movimientos sociales, se levanta esta idea, ¿no es cierto?, no son 30 pesos, son 30 años. Esto porque la revuelta del 2019 surge como un estallido en el momento en que se sube en 30 pesos el valor del billete del metro, del pasaje del metro. Entonces, en ese momento surge este estallido, pero en el fondo lo que quiere decir este eslogan, que tiene mucho sentido, es cómo desde los años 90, desde la instauración de la democracia en Chile, pero también lo podemos ver en otros países latinoamericanos, lo que se implanta en el fondo es el modelo neoliberal, que ya lleva 40 años en el fondo, pero con 30 años de implantación ahí focalizada, y con todo lo que eso implica en términos de procesos de desigualdad y de condiciones que son complejas para muchos grupos, muchas poblaciones. Entonces tenemos estas condiciones con la represión policial, las lesiones, las torturas y las muertes que han significado los distintos movimientos sociales, nos interpela como profesionales también en forma y fondos, ¿sí? De cómo podemos nosotros estar presentes, ¿sí? Con esas colectivas y colectivos que están dando las luchas. Nuestra profesión es una profesión que visibiliza la desigualdad también. Y cuando hablamos de desigualdades, estamos hablando de quienes con nosotros trabajamos, ¿sí? Y aparecen entonces muchas formas de tejido social en las comunidades donde hay terapeutas ocupacionales trabajando, en asambleas, en cabildos, en ollas comunes y en espacios de organización social que permiten sostener el tejido social también. En todos esos procesos, entonces, hay resistencias y reexistencias en terapia ocupacional. La terapia ocupacional, al igual que los países, ¿sí? En este caso latinoamericano y Chile en particular, ha vivido el quiebre también de los proyectos de país, ¿sí? Somos todavía Latinoamérica países muy dependientes de las economías extranjeras, especialmente Estados Unidos, Europa, y todas esas políticas de progreso, entre comillas, que se quieren instaurar desde otros países desde el norte y desde miradas también eurocéntricas. Es importante pensar que acciones de terapia ocupacional, por ejemplo, en comunidad, con movimientos sociales, en el Wallmapu, por ejemplo, que veía ahí, había una compañera que decía que venía de esa zona, implica un compromiso político, un compromiso ético y un acto de resistencia, ¿sí? Y en ese entramado podemos ir urdiendo, tejiendo un proceso de reexistencia de unas terapias ocupacionales comprometidas con lo que pasa en lo concreto en las poblaciones con las cuales trabajamos. Nosotros no trabajamos con las poblaciones que tienen todo resuelto, que tienen grandes posibilidades de acceso. Trabajamos con los que no tienen acceso, con los que no tienen todo resuelto, con los que las pasan mal, ¿sí? Entonces, ¿cómo nosotros como terapeutas ocupacionales podemos contribuir a generar un poder popular desde esos grupos humanos, desde acciones con sentido, desde un hacer junte, desde el fortalecimiento de los colectivos, en la búsqueda, como dice ahí, del bien común y de los bienes comunes? En ese sentido es importante hacer una reflexión de por qué Latinoamérica, quizás a diferencia de otros países en Europa o incluso de Asia, tenemos en el fondo formas comunes o posibilidades comunes o diálogos comunes, ¿sí? Y eso tiene que ver mucho con el proceso de colonialidad y descolonialidad, ¿sí? Cómo nosotros somos países colonizados, somos países coloniales, y cómo en la medida que vamos generando otras maneras de mirar, de ser, de hacer, reconociendo nuestras propias prácticas, podemos ir generando acciones descoloniales, una cultura decolonial
Y como dice Silvia Rivera Kusikansky, que no está puesta ahí en la diapo, pero ella también habla de poscolonialidad, ¿sí? Poder ir hacia una poscolonialidad, que estamos bien lejos de eso todavía, pero en el fondo, ¿cómo damos esa pelea? ¿Sí? Entonces, ¿cómo dialogamos desde el sur, desde una mirada sur, desde una mirada que se resiste a aceptar todo lo que viene del norte? ¿Cómo dialoga estos sures con la colonialidad y con la descolonialidad? Y cómo se expresa también, y esa es la pregunta que nos podemos también hacer a nosotros como terapeutas ocupacionales, cómo se expresa esa decolonialidad en lo material y en lo simbólico, ¿sí? De ser latinoamericanos, de ser sur, no solo desde el sur geográfico, sino que también desde un sur histórico, desde un sur cultural, desde unas maneras de pensar que no son las mismas maneras que se piensan en el norte. Y ahí también aparecen estas contradicciones que vamos viendo también en terapias ocupacionales, cuando queremos de manera a veces forzada trabajar con modelos que vienen desde el norte, desde experiencias y miradas que no son las nuestras. Y a eso Sousa Santos, a propósito de la epistemología del sur, le llama pensamiento abismal, ¿sí? Y ese pensamiento abismal consiste en cómo hay una especie de línea, ¿no es cierto?, y distinciones que son algunas visibles y otras invisibles. Lo que queda al otro lado de la línea aparece como lo invisible, aquello que es negado, aquello que no se ve, aquello que divide al mundo desde esta línea y pensamiento abismal en un lado de la línea y en el otro lado de la línea, ¿no es cierto? Y esa división hace desaparecer como realidad aquello que no se quiere ver o aquello que se define como no existente, ¿sí? O no válido, ¿sí? Y eso que es producido como no existente es radicalmente excluido. En terapias ocupacionales, por ejemplo, mucho de la producción latinoamericana que se habla en castellano, o incluso uno podría pensar en cómo hay otras lenguas que de eso también son excluidas, dejan de mirarse, dejan de conocerse, no son válidas, no son, todo lo que no se habla en inglés o todo lo que no se produzca en inglés deja de ser científico, ¿sí? Por ejemplo, o aquello que no se ajuste a los modelos que nos han dicho que son los modelos válidos de las terapias ocupacionales, por ejemplo. Entonces, en las experiencias concretas, con poblaciones concretas, en calles, en cancha, en el barro, ¿sí? Se va viendo cómo el capitalismo se ha ido filtrando de manera simbólica, material, en nuestras vidas cotidianas, en nuestra manera de sentir, en nuestro modo de vida, maneras de vivir la vida, ¿sí? En las cosas que hacemos, en las ocupaciones que realizamos, en las maneras de ocupar los territorios, de habitarlos. Y estas condiciones han ido profundizando la indolencia y la agresividad, la violencia, el aislamiento y los individualismos. El individualismo, el aislamiento es parte, diría yo, central de los valores neoliberales. Entonces, en nuestra manera de relacionarnos aparece lo neoliberal, pero aparece también la contradicción latinoamericana de nuestras culturas ancestrales que justamente apuntan a todo lo contrario, a un buen vivir, a un colectivizar, ¿sí? Entonces, estos dos elementos conviven en Latinoamérica en líneas divisorias, en líneas invisibles que hacen a veces estar a un lado o a otro lado de la línea cuando no somos conscientes de qué lado queremos estar. Y en ese sentido se manifiestan, ¿no es cierto?, grandes problemas sociales que son como la expresión concreta de los malestares generales que nos aquejan y que no siempre somos conscientes de ello, ¿sí? Una manera de ir superando entonces esta dominación norte que se expresa en este capitalismo, en un capitalismo que es salvaje, en un consumismo ostentoso, en estas maneras de entender la vida como una vida de consumo, una manera de superar esa dominación norte y avanzar a una praxis sur para lograr justicia, equidad, es visibilizar entonces las prácticas de la tierra, desde los movimientos sociales, desde las experiencias de resistencia. Visibilizar esas prácticas que son acción, reflexión, que hemos vivido, sistematizarlas, porque
y ahí yo reconozco también, mucha que nos cuesta, digamos, al terapeuta ocupacional y que hemos trabajado en la práctica, en poblaciones, con la gente, poder hacer de eso un conocimiento, sistematizarlo, socializarlo, compartirlo, reflexionarlo, ¿sí? Conocimientos que vayan alimentando esta acción liberadora y que nos libere de esta dominación cognitiva del norte. Esta dominación cognitiva, al decir de Sousa Santos, desde la epistemología también del sur. Él plantea cómo uno puede generar una cognición también liberadora. Entonces, Sousa Santos nos va aportando con esto que él llama la sociología de la ausencia y la emergencia, y entendiendo los movimientos sociales y las acciones colectivas como un lugar para que podamos mirar, podamos visibilizar y resolver a veces desde lo micro, desde lo chiquitito, desde el trabajo de hormiga, de aquellas pequeñas cosas que desde lo más pequeño que podemos ir generando para lograr cambios mejores o mayores, ¿sí? Entonces, para ir finalizando, en terapias ocupacionales y Latinoamérica, ¿sí? Seguimos habitando, ¿sí?, este lugar. Nosotros habitamos este lugar y seguimos habitando este lugar y vamos a seguir estando acá. Un lugar de lucha, ¿sí? Latinoamérica es un lugar de lucha permanente que nos convoca, territorio, historias, reivindicaciones. Importante entonces reconocer y reconocernos en estas terapias ocupacionales latinoamericanas, emerger desde prácticas que son sentidas, pensadas desde el sur, y levantar posibilidades otras hacia la descolonización de la disciplina y de la profesión. Acá voy a leer: las crisis se profundizan y no existen grandes alternativas. Si estas se formulan, lo hacen más por la vía negativa que por la vía positiva muchas veces. Y tenemos claro lo que rehusamos. Rehusamos la injusticia, la discriminación, la humillación, la indignidad. Y de todo esto dependen los diferentes movimientos. Pero entonces, ¿cuál es la alternativa?, nos plantea Sousa. Entonces, desde la epistemología del sur, se reflexiona creativamente sobre estas realidades para ofrecer un diagnóstico que pueda ser crítico del presente, que tiene un elemento constitutivo en la posibilidad de reconstruir, formular y legitimar alternativas para una sociedad más justa y libre. ¿Cuál es el contexto entonces en el cual esto surge? Surge en un contexto de crisis profunda. Estamos viviendo en este momento una crisis del capitalismo, una crisis también de la teoría eurocéntrica, y que se manifiesta de diferentes maneras, como veíamos al inicio de la presentación. Vivimos, como dice Sousa Santos, en un tiempo de preguntas fuertes y respuestas débiles, ¿sí? Entonces hay una permanente contradicción, ¿sí?, que nos hace mirar cuál es el sentido de las cosas que hacemos, de los conceptos que ocupamos, y nosotros también como terapeuta ocupacional en nuestra profesión, en la pregunta acerca de lo que Sousa plantea de la pérdida de los sustantivos, ¿sí? La pérdida de los sustantivos tiene que ver cómo se pierde la esencia de lo que queremos hacer y de lo que somos, ¿sí? Y esta relación que llama fantasmal entre la teoría y la práctica. ¿Cómo vamos generando una relación entre la teoría y la práctica más en la línea freiriana, ¿no es cierto?, donde la separación de teoría y práctica no es tal, y la teoría o los conceptos van surgiendo de una práctica vivida, de una práctica dolida, de una práctica sentida. Entonces, preguntas también que dejo ahí para ir reflexionando: ¿de dónde viene el conocimiento o los conocimientos? Pensar también cómo se generan las cartografías o nuevas cartografías, nuevos mapas, nuevas comprensiones decoloniales. Pensarnos de manera situada. Preguntarnos en terapia ocupacional: ¿de dónde vienen las técnicas? ¿De dónde vienen los modelos? ¿De dónde vienen los métodos que nos enseñan? ¿Sí? Es tan importante entonces preguntarnos quiénes somos, dónde estamos, ser, estar, dónde, situarnos, ¿sí? Desaprender aquello que valoramos como verdad, salir de este pensamiento colonizado,
pensarnos dentro de una realidad histórica política. Frente a cualquier análisis, les invito, digamos, a invitarnos también a poder situarnos nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos los que hablamos, los que hacemos, los que interactuamos con otros? Generar el conocimiento desde los lugares de orígenes, en donde estamos, los saberes del pueblo, los saberes populares. Y en ese sentido, la sociología de la ausencia y de la emergencia que nos plantea Sousa Santos son algo que nos ayuda a mirar aquello que ha sido invisibilizado, que ha quedado al otro lado de la línea abismal, como decía hace un rato atrás, aquello que no se ve, que no aparece en la historia evidente, ¿sí? En este caso de lo que podemos nosotros como terapeutas ocupacionales hacer, descubrir las otras historias de las terapias ocupacionales, aquello que no se dice, aquello que no sale en ninguna parte. Y cómo desde ahí también podemos generar ciertas emergencias a partir de los movimientos actuales, por ejemplo, de terapeuta ocupacional y de terapia ocupacional y de movimientos sociales que están siendo acompañados en estos procesos, para pensarse entonces en una sociología de aquello que Sousa llama pasado incompleto, en el sentido de las ausencias, y un presente incumplido en el sentido de las emergencias, para pensar justamente un futuro posible, un futuro otro. Esa la voy a saltar. Entonces, ¿cuáles son las ausencias que no estoy mirando? ¿Cuáles son las emergencias que no estoy valorando en mi trabajo? Entonces, ahí de nuevo, tan importante poder generar unas terapias ocupacionales que acompañen los movimientos sociales, sobre todo en América Latina, en un trabajo de retaguardia también versus la vanguardia, no siempre hay que estar adelante, uno puede ir de atrás, ¿sí? De facilitación, de acompañamiento, generar entonces una práctica que permita una teoría que sea situada, que sea profunda, que se aprenda, que se devuelva a la práctica, ¿sí? Experiencias que permitan emancipaciones. Y ahí también nos ayuda este otro concepto, que son las ecologías de saberes, para promover la interculturalidad, para derrotar la monocultura del saber, y para poder generar entonces posibilidades otras, ¿no es cierto?, que a veces ni siquiera las pensamos ni las conocemos, porque no nos hemos atrevido a validar esas otras maneras de hacer o de ser. Entonces, posibilidad de cómo generar conocimiento sur, problematizar para desarrollar la conciencia crítica, generar reflexión y acción permanente. La reflexión y la acción siempre tienen que ir juntas, porque ambas producen transformación, y provocar, siempre provocar. Y eso nos ayuda a sensibilizar, a desnaturalizar, a pensarse de una manera distinta, a sentirse de una manera distinta, y por lo tanto desde ahí también generar transformaciones. Nuestra terapia ocupacional entonces reconoce que los dolores, ¿sí?, que vivimos en Latinoamérica no son solo del cuerpo, sino de una sociedad que exige justicia, dignidad y transformación, que se piensa crítica, anticapitalista y antipatriarcal, que supera la colonialidad y el mandato de ser normal. Nuestra terapia ocupacional es colectiva, pero siempre respetando las singularidades, desde la calma del fin de la vida y desde los inicios de la existencia. Nuestra terapia ocupacional no espera solo mejorar la calidad de vida, sino recuperar el sentido del buen vivir. No solo aprende, sino que crea y comparte saberes plurales desde todos los saberes, desde todos los rincones. Se expresa desde la vida cotidiana, la población y las comunidades, desde las contradicciones con la política pública, municipios, organizaciones no gubernamentales, hospitales, urgencias. Y siempre eligiendo estar donde más se excluye, más se invisibiliza, donde ser garante de derecho es un imperativo ético y político. No sé cómo voy con el tiempo, Carla. Tenemos 5 minutos más, licenciada. Ya, entonces nos encontramos entonces en unas terapias ocupacionales que nos permiten, como ya hemos dicho, dialogar sobre y con la organización y la participación, y construir desde ahí posibilidades, ¿no es cierto? Construir un oficio que es la terapia ocupacional tan humano y cotidiano, ¿sí? Nuestra terapia ocupacional, nuestro oficio de terapeuta ocupacionales, yo diría que es uno de los oficios que van al centro de la humanidad y al centro de lo cotidiano. Un hacer que surge como un espacio de las artes y oficios, ¿no es cierto?, en el origen de la terapia ocupacional,
fundamentalmente para la clase trabajadora, y no nos debemos olvidar de eso, ¿sí? Creo que este hecho patrimonial e histórico, ¿sí?, se une a nuestra profesión en la reivindicación de una actividad humana como un acto colectivo. Arte y oficio, que da el origen a la terapia ocupacional, se mantienen hasta la actualidad, ya sea como prácticas desarrolladas de autogestión, por ejemplo, o de cooperativismo, desde la colectivización y la singularización como formas de subsistencia. Qué importante es que seamos conscientes de eso y sacar del lugar elitista el arte y transformar esa arte en pueblo, en oficio, en actividades para sobrevivir, transformadas en reivindicación de valor y dignidad, en un grito de denuncia. Volvemos al origen, no solo de los espacios que estábamos relegados a ocupar, como terapeuta ocupacional en mucho tiempo, sobre todo en los años 80, vivíamos en los sótanos y en los subterráneos, ¿sí? Ahí estaban los lugares de la terapia ocupacional, sino que volvemos reivindicándolos, cambiando el orden, donde lo privado se transforma en lo público y en la creación del arte se encuentra la emancipación y la autonomía. Entonces, ¿cuáles son los retos que tenemos para poner en práctica unas terapias ocupacionales desde el sur? A nivel micro, en lo cotidiano, desnaturalizar las acciones y omisiones que sean discriminadoras entre nosotros mismos. Salir de la individualidad, recuperar el sentido de comunidad, recuperar tejido social, reconocer las necesidades de apoyo, reconocernos, mirarnos, escucharnos. A nivel macro, problematizar patrones culturales que alimentan prejuicios entre nuestras formas de ser y hacer, así como reconocer también nuestras posiciones desde las condiciones materiales en las cuales habitamos, vivimos, así mismo como las condiciones políticas y económicas que nos producen. La terapia ocupacional entonces puede hacerse parte de un proyecto político fundamentado en el reconocimiento de nuestros saberes, el rescate de la cosmovisión ancestral y originaria y la lucha por contrarrestar los efectos nefastos del capitalismo y del neoliberalismo, del colonialismo y eurocentrismo y del patriarcado y el adultocentrismo. Propiciar el paso a modo de vida sustentable, armónico con el entorno y la naturaleza. Latinoamérica es uno de los lugares del mundo más ricos en naturaleza, pero también más depredados en naturaleza. ¿Cómo hacer de eso un mayor reconocimiento y un mayor bienestar? ¿Cómo cuidar esos bienes comunes? Los terapeutas ocupacionales aquí entonces se comprometen con pueblos y comunidades explotados, enajenados de sus derechos y ocupaciones, buscando posibilidades de activación y concienciación para desarrollar proyectos de transformación colectiva. Entonces, para finalizar, decirles que, y esto lo he repetido en muchas otras presentaciones de otros temas, pero creo que es importante siempre decirlo, hay una responsabilidad ética política en lo que hacemos como terapeutas ocupacionales, porque implica un cambio de comprensión de sujetos, sus contextos con los cuales trabajamos, permitiendo una apertura a nuevas prácticas emancipadoras y transformadoras de las condiciones de opresiones y desigualdades. Y con eso termino. Muchísimas gracias, licenciada. Una presentación bastante reveladora, no solo hablando de términos y conocimientos, sino desde un enfoque que nos ayuda y nos llama a la reflexión como estudiantes y ya como terapeutas ocupacionales. Uno como estudiante cree que para ser un buen profesional tiene que comerse los libros, meterse a biblioteca, ser un ratón de biblioteca y leer. Sin embargo, hace falta, y para asegurar una buena formación de calidad y bien consciente con la realidad, pues cerrar por momentos los libros y mirar hacia alrededor y ver qué es lo que sucede a mi alrededor y si es aplicable lo que estoy aprendiendo en el contexto con las necesidades de la sociedad en la que me ha tocado formarme y para la cual voy a servir. Entonces, más allá de cómo formarse como profesional, pues es importante cuestionarnos el cómo generar conocimiento y no solo ser receptor de conocimiento, sino también generarlo. Y más allá, y esto no solo se limita al rol de estudiante, sino también al rol de profesional, analizar bien las problemáticas que se suceden en el aquí y en el ahora, porque sí, Latinoamérica es un país tan diverso, con tanta cultura y tanta riqueza y tanta variedad, tanto en estudiantes como universidades y demás, pues
pensar en cuáles serían las estrategias para generar conciencia. Aquí en Bolivia, por ejemplo, el buen vivir, que sería lo que buscamos aquí los terapeutas ocupacionales, pues sería conocido como el suma camaña. Pero bueno, vamos a pasar ahora sí. Muchas gracias, licenciada Mónica. Gracias a Muy ti. enriquecida su presentación. Gracias a usted por la invitación. Bueno, Andrés, vamos entonces Quedo atenta a vamos preguntas y a comentarios habilitar. después. Exacto, vamos a habilitar, pueden habilitar sus micrófonos o escribirnos en el chat para dar lectura a sus preguntas. Damos también al final algún tiempo para preguntas, así que si alguien tiene una pregunta pero prefiere hacerla al final, también puede. Sí. Bien, vamos presentando a Rolando. Si hay alguna pregunta ya ahora, la pueden ir planteando, si no, guardan para el final. Pero para hacerlo bien dinámico, ya vamos a ir presentando a nuestro segundo invitado de hoy, que es un colega y amigo, Rolando Ramírez Pulgar. Bienvenido, Rolando. Qué bueno tenerte aquí en esta instancia de aula abierta. Rolando es terapeuta ocupacional, egresado de la Universidad de Chile. Es diplomado en rehabilitación psicosocial y comunitaria de la Universidad Mayor de Chile. Está actualmente cursando una maestría en psicología social de la Universidad de la República Oriental del Uruguay y también un doctorado en salud mental comunitaria de la Universidad Nacional de Lanús en Argentina. Es docente del área de terapia ocupacional en salud mental y terapia ocupacional social y comunitaria en la Universidad de la República y docente también adjunto de la carrera de terapia ocupacional en la Universidad de O'Higgins en Chile. Bien, está bien lo que dije, Rolando, no me entreveré, ¿no? Perfecto, Andrés. Sobre todo Bien, el que somos colegas y amigos, por sobre todo eso es ahí va. lo que no podía faltar. Bueno, también Rolando forma parte de esto, no lo decía en la información, pero es un agregado mío. También es colega en la Asociación Uruguaya de Terapia Ocupacional, así que, bueno, es otro frente más en el que somos colegas. Muy bien. Bueno, Andrés, muchas gracias a la organización. Para mí es un honor, es una felicidad muy grande poder ser convocado a estas instancias de diálogo, especialmente, como decía Mónica al principio, en estos contextos justamente que nos habilitan por una parte y nos limitan por otra. Nos limitan en el sentido de que el contexto actual nos sitúa en un escenario de distanciamiento, de alejamiento, digamos, de nuestros espacios de habitabilidad y cotidiana, pero por otra parte también nos permitieron conectarnos con estas nuevas herramientas que nos juntan dentro de una u otra manera, viendo el lado positivo de todo esto, en el sentido que esta especie de virtualidad también nos permite juntarnos con colegas, con amigos de diferentes lugares y poder compartir estas reflexiones de una manera mucho más amplia, mucho más abierta a estas resistencias que yo considero que tiene que ver con la necesidad de seguirnos encontrando y de seguir reconociéndonos y conociéndonos una vez más. Así que por eso muchas gracias. Yo, en lo particular, lo que traigo principalmente son como algún tipo como de invitación a la reflexión. No tengo una presentación específica, ya que lo que me gustaría principalmente es compartir algunas temáticas que hoy como que están fuertemente interpelándonos como terapeutas ocupacionales, como latinoamericanos, como ciudadanos de esta parte del sur, y justamente desde ahí sacar algunas reflexiones que nos permitan pensar una terapia ocupacional, como decía Mónica, desde nosotros mismos, desde nuestra experiencia y desde nuestros desafíos, que en particular traen la contingencia y las proyecciones que pueden salir desde esta contingencia para
seguir o reconstruir, digamos, un tejido que nos invite, digamos, a pensarnos, como decían ustedes recién, a pensar nuestras prácticas, a pensar nuestros sentidos, y en definitiva a construir latinoamericanamente una terapia ocupacional que pueda como dar muestra de todo eso. Entonces, como para empezar la reflexión, yo había, y siguiendo un poco las palabras de Mónica, situar un poco nuestra realidad actual, de nuestros países, de nuestra región, partiendo específicamente por la situación que el contexto latinoamericano hoy nos sitúa en relación a las diferentes expresiones políticas de la población que han habido en nuestros países. No es casual, mismo como decía Mónica, que en diferentes territorios, en diferentes países, se estén dando actualmente cuestionamientos muy importantes a cómo se ha llevado durante estas décadas los modelos sociales, los modelos económicos en nuestras poblaciones. Los llamados estallidos sociales, específicamente en Chile, o como decía Mónica, ya desde el 2018 en adelante, en Brasil, en Colombia, en Ecuador, en Perú, dan muestras de una señal interesante para nuestra región para pensar cómo esta ilusión o esta forma de construir, digamos, nuestras democracias, venían, digamos, de una u otra manera mostrando y ocultando a la vez las profundas desigualdades, las profundas opresiones que existían en amplios sectores de nuestra población. Por lo tanto, las expresiones del estallido social o de los diferentes movimientos que están pugnando hoy en día en las calles, las formas en que se han llevado nuestras democracias, habla un poco de lo que decía Mónica, esta crisis que hoy en día tenemos en el capitalismo actual, específicamente en Latinoamérica, donde hay un cuestionamiento a lo que en términos, si se quiere, como de justicia ocupacional, tiene que ver con los grandes factores que inciden en nuestra construcción de vida cotidiana, en nuestra construcción de vida en nuestros territorios, específicamente a cómo las formas en que se han estructurado las economías, las leyes, las políticas y la cultura, van mostrando por una parte una forma de vivir, una forma de existir que construye y destruye, por otra parte, amplios sectores de la población, generando, digamos, de una u otra manera, una invisibilización de todo lo que se produce en función de una lógica de mercado que va priorizando ciertas subjetividades, en particular, como se decía anteriormente, esta subjetividad del consumo, de construirnos como sujetos activos netamente desde la posibilidad de consumir, desde la posibilidad de tener recursos específicamente económicos, en desmedro de todas las otras prácticas cotidianas que nos hacen a la vida misma, ¿no? De decir que la construcción del sujeto consumidor en Latinoamérica digamos, sea como interpuesto, o sea, resaltado por sobre la del sujeto productor. Y cuando me refiero a productor, me refiero a productor de vida cotidiana, a productor de vínculos, a productor de realidades, en las cuales esa producción no necesariamente están vinculadas a un intercambio comercial, sino que también a una solidaridad y a un intercambio solidario. Las prácticas en Latinoamérica de producción solidaria en todas nuestras comunidades, en nuestras diferentes realidades locales, nos plantean un cuestionamiento a que la lógica que se ha ido instalando en Latinoamérica de sujetos del consumo, del intercambio netamente comercial en nuestras relaciones humanas, va teniendo un choque muy fuerte con nuestras realidades, donde las otras formas de intercambio que producen una subjetividad distinta, que tiene que ver, como les decía recién, con el intercambio solidario, están como en pugna de sentido. Por lo tanto, todas estas expresiones populares, toda esta demanda o este descontento que surge de la población, surge justamente desde ese reencuentro o desde esa necesidad de poner en un lugar protagónico el intercambio solidario y la producción de nuevas formas de vivir. La producción de nuevas formas de conectarnos entre nosotros, y de darle una importancia a otras formas de relacionamiento y otras formas de entender la cotidianidad de una manera de una manera distinta a cómo se ha venido realizando. Por lo tanto, en este orden de lo cotidiano,
tanto lo simbólico como lo práctico está en pugna. Está en pugna en el sentido de que los sentidos que hoy en día se han ido construyendo desde el capitalismo neoliberal en los países de Sudamérica está en una tensión en que se tiene que resentir, y por otra parte se está necesitando repensar o recrear nuestras prácticas cotidianas, que justamente, si lo queremos llevar al plano como de la salud, están en una ebullición de que justamente estamos problematizando que es lo cotidiano, son cómo nosotros vamos construyendo nuestra realidad cotidiana, cómo estamos sintiendo nuestras prácticas, cómo estamos vinculándonos con las otras personas, es justamente lo que a nosotros nos hace ese sentido de salud, o como se decía recién, ese sentido de buen vivir, que ha estado justamente muy pisoteado este último tiempo ¿cómo se llama?, en comparación a este sentido comercial que decía recién. O sea, el buen vivir se ha ido llevando en nuestros países, en la forma en que la política ha ido agenciando también la economía, se ha llevado a una forma de el buen consumir. Por lo tanto, aquí nosotros podemos como visibilizar ideas que están surgiendo o que tenemos que reflexionar en relación a qué implican estas nuevas formas de expresión de nuestros pueblos, qué implica estas formas de expresión de las personas en nuestros diferentes países, que tienen que ver, por una parte, a reprotagonizar, a buscar el protagonismo dentro de un ámbito que se llama la participación. Las formas de consumo en la producción económica y en la producción social construyen una idea de que participar, y vuelvo a lo anterior, es votar y consumir y comprar. Desde esa lógica, las colectividades que están como en el fondo organizándose para poder producir esta disputa del sentido en el terreno de lo cotidiano, nos invitan a pensar qué sentido tiene para nosotros en el ámbito de la participación. ¿Qué estamos pensando por participar? Muchas veces estos lugares de estallido social, a mi parecer, tienen que ver muchas veces con volver a ser protagonistas de nuestra construcción cotidiana, entendiendo la participación como parte de nuestra construcción cotidiana, de nuestra vida. Y no solamente un hecho, como les decía recién, y lo quiero todo asociar a la subjetividad de cliente, de que participar no es solamente asistir o estar, digamos, en una posición de apropiación, digamos, de lo que simbólica o materialmente se nos entrega en lo cotidiano, sino que también de ser activos en la producción de la política, ser activos en las decisiones que se toman cotidianamente, en el acceso a los recursos sociales, en el encuentro con el otro, en ver una posibilidad de no solamente estar, sino de trabajar, de construir una participación distinta. Es decir, en estas formas de necesidad de ver la participación como algo distinto, lo que estamos tratando como de problematizar es justamente que hay una forma que se requiere visibilizar lo que no está visible. Nuestras prácticas cotidianas, nuestras identidades, nuestras formas de construir esta cotidianidad está en pugna en el sentido de que esas formas de participar están invisibles y están situadas en un lugar no protagónico hasta este momento, y que estos estallidos están diciendo, sí, hay población que está acá, que estamos planteando cosas distintas, que queremos una forma distinta de construir nuestra vida cotidiana, que queremos una forma distinta de ser protagonistas de nuestra política, y no solamente votantes pasivos que cada tanto tiempo van a las urnas y votan, sino que también queremos que la política se transforme en la participación cotidiana de nuestra producción de vida, de nuestros vínculos y de nuestros deseos, necesidades e intereses. En ese sentido, el tema de la participación es un tema que dejo para que después lo podamos reflexionar de cómo hoy en día las poblaciones están construyendo y tensionando y pulsando de una u otra manera esta forma de entender la participación. ¿Qué es la participación? ¿Cómo vemos nosotros también los terapeutas ocupacionales la idea de participación y cuál es nuestra propuesta al respecto? Evidentemente, considerando que nuestro trabajo cotidiano como terapeuta ocupacional, el ámbito de la participación siempre ha sido central. El tema es cómo nosotros entendemos esa participación y cómo nosotros también producimos unas nuevas formas de llevarla adelante con las comunidades, con nuestra cotidianidad. Dentro de la misma lógica de la participación surge también el ámbito de los ciudadanos, que nosotros como terapeutas ocupacionales, como latinoamericanos, consideramos como ciudadanía.
La ciudadanía como un factor también de participación política nos hace pensar en lo reprotagónico, en pensar el protagonismo de la gente. ¿Qué significa para nosotros ser ciudadanos? ¿Qué protagonismo tenemos en la construcción de ciudadanía? ¿Cómo la entendemos? Y cómo eso se vincula netamente con las prácticas cotidianas y con nuestra mirada desde el sur, de cuando la terapia ocupacional construye, digamos, sus propuestas o trabaja con la población, cómo la ciudadanía tiene un lugar central en pensar todo lo que nosotros podemos aportar, digamos, en una lógica de trabajo comunitario, un trabajo colectivo, que apunte justamente a que grandes sectores de la población actualmente están subordinadas a una cierta lógica de ciudadanía, a una cierta restricción de derechos ciudadanos y de reconocimiento ciudadano. Y es por eso que también nosotros desde Latinoamérica tenemos que tener ese horizonte de problematización de que pugnar o cuestionar el fondo, el lugar subalterno que tienen muchas poblaciones en el ámbito de la ciudadanía, con la cual nosotros también trabajamos cotidianamente, y si nosotros como terapeutas ocupacionales estamos conformes, estamos siendo transformadores o estamos omitiendo, digamos, la importancia que tiene ese factor de reproducción de esa ciudadanía subalterna. O si por otra parte estamos pensando en la ciudadanía como un horizonte de construcción de derechos, y que ahí también me sitúo en el tercer ámbito que veo que es importante reflexionar desde estas realidades locales, que tiene que ver con el ámbito de los derechos humanos. El ámbito de los derechos humanos a nosotros nos ha planteado un encuadre muy interesante para poder orientar nuestras prácticas y nuestras perspectivas, en el sentido de que vinculándonos con el ámbito de la ciudadanía, nosotros acá lo que estamos viendo y lo que estamos vislumbrando es un ejercicio de poder distinto, es una pugna de los campos de la cotidianidad, donde los derechos humanos están como horizonte. En ese sentido, viendo que nuestras prácticas como terapeutas ocupacionales y nuestro lugar que tenemos en nuestros territorios o en nuestras comunidades como terapeutas ocupacionales, justamente están en esa apropiación de que el ámbito de los derechos humanos sea en nuestros países un ámbito protagónico, que en la parte de las legislaciones y de los movimientos sociales, eso sea puesto en tensión, porque evidentemente los derechos humanos no sirven si son solamente declarativas, sino que también tienen que tener una matriz práctica, y que a nosotros los terapeutas ocupacionales nos permite pensar la ocupación y nuestras prácticas cotidianas también desde el ámbito de los derechos humanos, no como opción, sino como horizonte. Por eso nosotros, como pensándolo ya desde el plano de desde nuestro lugar como TO, y también como decía Mónica recién, decía, bueno, nosotros cómo podemos ver una ocupación, cómo vemos la ocupación, ya sea como un instrumento de explotación, de funcionamiento de este modelo que en el fondo está haciendo agua por todos lados, o vemos la ocupación como un camino de liberación. Vemos la ocupación como un ejercicio de derecho, vemos la ocupación como un ejercicio de ciudadanía y como una herramienta de participación activa que pueda, como de una u otra manera, facilitar la apropiación de nuestros espacios de construcción cotidiana para generar este buen vivir, para proyectar un buen vivir como un ejercicio práctico y no solamente como una opción o no de nuestras prácticas, que están justamente limitadas por estos modelos que muchas veces priorizan ciertas formas de entender nuestro trabajo desde lo funcional, desde lo práctico netamente en función del sistema, pero no como un ejercicio de derecho y ciudadanía. Así que desde ahí surgen algunas preguntas. ¿Cómo deberíamos plantearnos nosotros estos temas desde el sur, desde las terapias ocupacionales del sur en este escenario social? ¿Cuáles serían nuestras propuestas? ¿Cuáles son nuestras realidades en nuestros países? ¿Y cómo lo estamos viendo en nuestras realidades locales? Que me gustaría poder abrir después el diálogo de cada... Yo vi en el chat que había gente de Paraguay, de Bolivia, de Chile. ¿Cómo nosotros estamos viendo esta tensión de nuestras prácticas en función de estos tres ejes? Del eje de la participación, de la ciudadanía y de los derechos humanos. Eso como primer ámbito de reflexión. Como segundo ámbito de la reflexión, y también contextualizando nuestra realidad local y también mundial, tiene que ver justamente con el tema de la pandemia, que no podemos dejar de discutir porque es un tema contingente. La pandemia a todos nosotros, como les decía, nos afectó de una manera muy consistente, específicamente, todos los ámbitos de nuestra vida cotidiana.
Ya nosotros estamos viéndonos en un escenario muy complicado, muy tenso, muy incierto, donde nuestra vida cotidiana está totalmente en una situación de fragilidad, de vulnerabilidad, de inestabilidad, de incertidumbre, como decía recién, lo que va como tomando varios aspectos de sentido que nosotros podemos ir como visibilizando. Por una parte, lo que les decía recién, esta sensación de inseguridad, de que no se sabe lo que va a pasar mañana, de si vamos a tener trabajo o no, si es que la pandemia va a ser peor que ahora, de si van a dar abasto los servicios de salud, de si el encierro va a durar mucho. Por lo tanto, hay toda una forma también en que nuestra organización de la vida cotidiana, justamente en estos periodos que había un empuje de la participación, de tomarse las calles nuevamente, de tomarse el protagonismo ciudadano, uno a uno, encontrándonos en las calles, encontrándonos en los colectivos y en las organizaciones, se nos viene de golpe el tema de que hoy en día tenemos que volver a organizarnos de una manera distinta. Ya que nos estábamos juntando, ahora tenemos que distanciarnos. Ahora que estamos saliendo a tomar, digamos, los lugares cotidianos de los territorios, ahora tenemos que irnos de nuevo para las casas. Entonces, ahí hay unos quiebres importantes en el sentido de cómo nosotros vamos a entender esta situación sin perder el foco que les presentaba anterior. ¿Cómo podemos seguir pensando en participación, ciudadanía y derechos humanos desde un lugar donde hoy en día hay una vuelta, digamos, a la restricción, al miedo, a la incertidumbre? Inclusive, pensémoslo desde el punto de vista desde el miedo al otro, desde que el otro es un potencial agente de contagio. Entonces, ahí hay como un quiebre muy importante, una contradicción que nosotros estamos viviendo en nuestra cotidianidad, que nos hace reflexionar, nos hace pensar, bueno, cómo estamos transitando esto y cómo lo vamos a pensar y proyectar hacia un futuro. Específicamente porque en el vínculo social, como estaba diciendo Mónica, en ese encuentro, en esas prácticas del sur que tienen que ver justamente con escenarios de cotidianidad que se dan y que están muy cercanos a nuestras raíces, que tienen que ver con lo comunitario. ¿Cómo pensamos una comunidad en pandemia? ¿Cómo pensamos una comunidad en confinamiento? ¿Cuál es el impacto que tiene eso en el buen vivir? ¿Cuál es el impacto que tiene eso en el ámbito de la apropiación de lo cotidiano? Esto ha sido un tema de discusión muy grande, porque más allá de esta reorganización que se dan de nuestras rutinas, de nuestros hábitos, de nuestros encuentros, tiene un impacto también en un ámbito que específicamente en el ámbito de la salud mental. En el ámbito de la salud mental han surgido, de hecho, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, hace un hincapié muy importante en todo lo que está surgiendo hoy en día, justamente por el tema del confinamiento y de esta sensación de incertidumbre que nos plantea la pandemia, de este miedo en el otro, de este control de nuestras actividades, de lo que podemos y lo que no podemos hacer, a dónde podemos y no podemos ir, de esta invisibilización de nuestros rostros a través del tapaboca o del cubreboca. Todas estas cosas que nos estábamos, digamos, que tuvimos que incorporar a nuestras cotidianidades de una manera tan chocante, como eso también va impactando en nuestro bienestar, en cómo nosotros nos sentimos cotidianamente, en el tema de la salud mental justamente, que ha implicado surgimientos del tema como de la violencia cotidiana, que está en el contexto de esto de estar confinado, de cómo surge el tema de la soledad, ¿no? De cómo nos estamos sintiendo justamente solos, atrapados en ya sea materialmente en las viviendas, o también en nuestros proyectos de vida que teníamos como desde una perspectiva, y ahora como que este relegamiento a lo íntimo también trae consigo esta sensación de soledad, de decir, bueno, de aislamiento, ¿no? De estrés, ¿no? De esta tensión de decir, bueno, yo no sé cómo va a ser mañana, o todos los días estamos en esta cosa de que no se sabe para dónde va la cosa. La ansiedad que genera eso, la angustia, el tema de la inseguridad laboral, el desempleo, que hoy en día también hay en nuestros territorios, da una sensación de un miedo generalizado. Miedo al futuro, miedo a los demás, miedo a nuestra estabilidad económica, miedo a nuestros vínculos, y miedo a
permanente a una situación que, no está, que está fuera muchas veces, o sea, en gran mayoría, de nuestro control, de nuestra posibilidad, digamos, de poder incidir, o al menos eso es lo que pensamos. Cuando hablamos de la salud mental, justamente tenemos que pensar, y eso también es un tema que me gustaría que lo habláramos, cómo nosotros, las y los terapeutas ocupacionales, estamos pensando este ámbito de la salud mental, interpelando justamente el tema de este traspaso que hay de la idea de salud mental, ya no solamente desde lo médico o desde lo institucional, sino que la salud mental y los problemas de salud mental y la temática de salud mental está en nuestra vida cotidiana, está transitada, nos trasciende a todos nosotros. Ya no estamos pensando en salud mental como un dispositivo que está fuera de nuestra vida cotidiana, o que le corresponde a algunas personas que tienen cierto diagnóstico a nivel psiquiátrico, sino que la salud mental es algo que está en nuestras casas, que está en el día a día, que nos levantamos, prendemos la tele a veces y vemos noticias que son totalmente desalentadoras. Por lo tanto, el tema de pensar la salud mental desde nuestras propias realidades, desde nuestras propias cotidianidades, es algo que los terapeutas ocupacionales también tenemos que incorporar en nuestra reflexión. Esta situación de pandemia también justamente nos ha generado otras ilusiones más. Por una parte, nos ha destruido un manto de pensar, o al menos ha visibilizado las profundas inequidades que existen en este sistema, justamente cuando hoy en día las poblaciones que están más vulneradas son las que están doblemente vulneradas en esta situación de inestabilidad y de control a través del tema de la pandemia. Hay un impacto, nosotros trabajamos con algunas colegas este tema del impacto que tiene que ver con las poblaciones ya vulneradas en relación a el control que ha tenido la pandemia en los diferentes países. Ya se establece justamente a través de varios estudios, de Butler, de Harvey, de Byung-Chul Han, que hay una emergencia y una visibilización de que todas estas poblaciones que estaban vulneradas ya con la pandemia están totalmente visibles. Ya se ve mucha más miseria económica, mucha más soledad, mucha más desplazamiento, más exclusión de sectores que ya estaban sometidos a exclusión. ¿Ya? En ese sentido hay un impacto muy fuerte en las poblaciones, pero ¿qué pasa? Que se construye una idea de que hay una equidad en la vulnerabilidad, de que todos nosotros estamos como en una misma condición porque hay un enemigo común, que es la pandemia, pero este manto de que estamos todos unidos contra el COVID también oculta que hay una opresión más grande de sectores que están más vulnerados. Y en ese caso yo quiero hacer referencia específicamente acá en Uruguay a un estudio que hicimos con unas colegas en el ámbito de la salud mental, porque acá en Uruguay estamos trabajando el tema manicomial hace un tiempo. Hicimos un trabajo que se llama El manicomio y la doble cara del encierro en el contexto de la declaración de la pandemia. El año 2017 acá en Uruguay, si ustedes no saben, acá todavía estamos en un sistema de manicomios muy obsoleto, ¿ya? Acá la Organización de Salud Mental, si bien en el 2017 se aprobó una nueva ley que pretende reformar el sistema de salud mental, hoy en día se proyecta al año 2025 recién un trabajo de apertura del manicomio y de construcción de otras formas de abordaje del ámbito de la salud mental. Pero justamente con el tema de la pandemia estuvimos problematizando el tema del doble encierro y de cómo el tema del encierro es nuevamente un tema a discutir. Si ustedes nos ponemos a pensar, el ámbito manicomial o el encierro manicomial tenía un fundamento supuestamente terapéutico en algún momento. Y hoy, después de muchos cuestionamientos de la idea de encierro como salud o como buen vivir, hoy estamos enfrentándonos a un nuevo tipo de encierro que tiene que ver con el encierro en nuestras vidas cotidianas, el encierro en la individualidad, el miedo a lo colectivo, y eso es un ámbito también que lo invito a reflexionar, cómo el aislamiento se está instalando como una especie de naturalización en la vida cotidiana, y que puede ser opuesto a todo lo que hablamos al principio, decir, bueno, mientras nosotros estamos trabajando y fomentando más la idea de los espacios de participación, del encuentro con el otro, de diluir estas barreras que existen
en la construcción de nuestras cotidianidades hacia lo intersubjetivo, hasta lo cooperativo, cómo esas ideas están como en pugna con esta idea de estar aislados, de no juntarnos, de tenernos miedo, de no ver en el otro un amigo, sino más bien un enemigo. Y termino con esto, con esta pregunta, decir, ¿y cómo estas cosas que están como en tensión, que están como en disputa hoy en día, tanto como de los sentidos como de las prácticas, nos interpela como terapeutas ocupacionales del sur? Cómo este escenario de tensión y de incertidumbre nos promueve una idea de pensar nuestra construcción cotidiana. Cómo la virtualidad es un escenario que ya se instaló, nosotros ya estamos juntándonos a través de lo virtual de una manera muy exacerbada. El distanciamiento, el encierro y la salud mental, el control de nuestra cotidianidad mediante tantos decretos y normas y restricciones, justamente también la formación profesional. Entonces, esos temas como que los quería proponer como para que los pensemos, ¿no? Para dejarlos más bien como cuestionamientos, como dudas, para abrir el debate. Así que no sé si estoy bien en el tiempo, ya me pasé un poquito. Carla. Le quedan 3 minutos, licenciado. Bueno, por mi parte voy a sumar esos 3 minutos a la discusión, porque más bien ese era como el planteamiento. Así que muchas gracias y bueno, espero que se dé un lindo intercambio de ahora en más. Muy bien, muchas gracias Rolando por tu tiempo, por haber estado con nosotros. Rolando demuestra que se hizo nativo al tomar mate. Y bueno, sí, Rolando compartía muchos conceptos que nos afectan en lo diario y se hace presente. Si bien yo no me dedico al área de salud mental, y en mi formación, nuestra generación, que fue la primera, quizás no recibimos una formación tan fuerte en la parte de salud mental, porque bueno, era el primer programa, tenía algunas carencias ese programa. Este año y el año pasado fueron los años en que yo más sentí en mi quehacer profesional el aporte de salud mental, porque claro, yo veo más bien pacientes del ámbito físico, pero he visto en este tiempo de pandemia cómo el componente de salud mental afectaba a muchos pacientes que no eran pacientes de salud mental, eran pacientes de discapacidad física o lesiones traumáticas, pero en otro momento de repente a un paciente yo le decía, bueno, vas a tener que estar 2 semanas de reposo, y el paciente me decía, bueno, sí, la puedo pilotear 2 semanas. Ahora uno no le puede plantear eso a un paciente porque te dice, no, yo tengo que salir a trabajar mañana, y toda la angustia y la ansiedad por la situación que nos atraviesa altera todas las áreas de práctica en terapia ocupacional. Entonces, sí será importante en esta situación de pandemia poder familiarizarnos, y aquellos que nos ha faltado formación en la parte de salud mental, ponernos al día, porque es un debe realmente, y a veces en terapia ocupacional es más tentadora quizás la parte física porque uno tiene como más recetitas y es más fácil decir, bueno, un protocolo de ejercicio, una férula. No digo que sea más fácil el área física, pero para los que nos cuesta un poco más lo conceptual, es más tentador irse para una receta, una férula, que pensar en el abordaje en salud mental. Entonces, yo le agradezco a Rolando todos estos conceptos que nos mueve y nos sacude, porque tenemos que interiorizarnos todos mucho más con el área de salud mental, porque afecta a todas las áreas en realidad. Tenemos algunas preguntas. Tenemos alguna pregunta para Mónica. ¿Estás lista, Mónica? Sí. Sí, estoy Bueno, escuchando. tengo una pregunta para ti.
La leo porque la copié y la fui pasando a un documento Word. Dice, muchas gracias, Mónica. Mi pregunta es, en este camino de sentipensarnos de manera situada, ¿cómo podemos ejercer una vigilancia epistemológica en situaciones concretas de actuación comunitaria? ¿A qué cuestiones podemos prestar atención? Bueno, agradezco la pregunta. Estoy leyendo ahí en el chat que es Andrés Iván Basi Bengochea. ¿Sí? Bueno, ahí me irá a contar Andrés de qué país es, pero agradezco la pregunta porque justamente en los cómo está la cuestión. Así como uno diría, ¿dónde está el centro del asunto? Porque podemos hablar mucho de lo importante que es situarnos, lo importante que es generar acciones donde seamos conscientes, como dice él, esta vigilancia epistémica, ¿no es cierto?, que tenemos que tener de manera permanente en nuestras actuaciones. ¿Cómo se hace? ¿Sí? ¿O a qué cuestiones prestar atención, como pregunta él? No es fácil, ¿ah? No es fácil porque exige un ejercicio de permanente autovigilancia en el sentido de no estar todo el rato pensando lo estoy haciendo bien o mal, sino que más bien problematizando aquellas cosas que a veces una piensa que son evidentes o son obvias, o las maneras en que una hace las cosas. Entonces yo veo ahí cuestiones que son de orden bien micro, de la microrelación, de aquellos espacios como de intersección en el cual nos relacionamos con las otras personas, y en esa relación se juega justamente esto de situarnos. Creo que se le cortó, se le cerró la sesión a Mónica. Esperamos un poquito más. Andrés nos escribe desde Argentina. Así que gracias, Andrés, por la pregunta. Se ve que se le desconectó a Mónica, pero esperemos que se comunique. Pero pensando en la pregunta que hacía Andrés, en nuestro quehacer nos enfrentamos a diversas situaciones, más allá de que nos dediquemos al área comunitaria o no. A mí esta semana pasada tuve una situación que muestra un poco cómo, como terapeutas ocupacionales, podemos y debemos estar atentos a las situaciones que enfrentamos en nuestro quehacer profesional. Tuve varios pacientes en la semana, pero en el mismo hospital donde trabajo se dieron dos situaciones que parecería que fueran hospitales diferentes. Por un lado, un paciente que se le dio el alta, un señor mayor que estaba internado, lo acompañaba a su familia, nos mandó un mensaje diciendo cómo agradecía todo el servicio que había recibido del hospital durante su internación. Halagaba todo, desde que entró hasta que le dieron el alta, el hombre estaba muy agradecido. Al mismo tiempo, en esta semana también, fui a ver un paciente internado en piso, que era un muchacho joven, en situación de calle, policonsumo, estaba consumiendo actualmente, y es un muchacho que recibió lesiones de quemadura por un ajuste de cuentas. Y la perspectiva de él era muy diferente a la del primer paciente que les comentaba. El muchacho me decía, yo me quiero ir del hospital porque acá a nadie le importo. Entonces, ¿cómo dentro de un mismo hospital el contexto social de dos pacientes, al ser diferente, condiciona cómo es tratado por el personal de salud? Y bueno, son situaciones en las que uno tiene desde su área, yo no voy a cambiar cómo lo trata las otras disciplinas, pero sí puedo garantizar que desde el área de terapia ocupacional, todos mis pacientes, sin importar su contexto, bueno, reciban justicia en la forma en que los trato.
Milena, hay Sí. otra pregunta, ¿la quieres leer tú? Sí, disculpen, Claro que pero sí. se me cayó el internet. Ah, ya está Mónica. Sí, volví. Perdón. Perdonen, Eh, no, perdonen ustedes, que se me cayó el internet, no me di ni cuenta y de repente, ¡pum! Así que me di desde el celular, por eso me cayó el otro, el wifi. Así que disculpen. Sigo con la respuesta para cerrar. Entonces, claro, yo decía desde estas relaciones que son más pequeñitas, y ahí me cuelgo un poco de lo que Andrés decía recién, de esto de tratar en justicia, tratar en respeto. El respeto al derecho humano no se da necesariamente en las grandes declaraciones, sino que se da en el cotidiano, en el día a día, en el mirar a la persona a los ojos, escuchar lo que quiere, saber quién es. Poder entender cuando uno va a las poblaciones esa cultura que se da allí, ser respetuoso de esa cultura, no enjuiciar, generar esta vigilancia epistémica implica todo el rato estarse preguntando cuánto de colonial, de colonizador, ¿sí?, está en mi actuar. Cuánto de lo que yo creo que es verdad estoy tratando de imponer y cuánto estoy siendo capaz de escuchar y de entender aquello que me tienen que decir. Entonces es una vigilancia permanente sobre nuestras acciones, pero que no tiene que ser asumida como una especie de, ¿cómo decirlo?, como una imposición hacia sí misma, sino que como un espacio también de liberación hacia sí misma. O sea, cómo nos liberamos nosotros de nuestras propias condiciones colonizadoras o de nuestro propio, nuestra propia forma de relacionarnos desde el poder que tenemos. Cómo reconocemos ese poder, cómo reconocemos el poder en los otros, etcétera. Entonces, siempre en el fondo yo creo que para mí el camino más, no sé si fácil es la palabra, pero más a la mano para poder hacer esta vigilancia epistémica es la pregunta permanente, esta cuestión permanente, preguntarse todo el rato, y cosas que a veces son muy simples, son muy sencillas, y como decía recién, se dan en el cotidiano, en la relación muy de lo pequeñito. Muchas gracias, licenciada. Bueno, vamos a pasar con otra pregunta de Alexia Berois. A ver si nos dice de dónde nos escribe. No nos especifica para quién va la pregunta, tal vez sea para los dos, pues doy lectura al comentario y a la pregunta. Muchas gracias a las dos personas expositoras. Soy estudiante de cuarto año, Chile, y estoy haciendo mi tesis de ocupaciones colectivas en contexto de las ollas comunes formadas posteriormente a mi revuelta popular y pandemias de Chile. Mi pregunta es, ¿de qué forma podemos crear investigaciones desde una perspectiva de derechos humanos, desde el sur y en su conjunto a la comunidad? Esa pregunta es para los dos, Me parece que para ambos, no nos indica a quién va dirigida la pregunta. Entonces, Sí, dale, perdón, Rolo. Mónica. Yo igualmente Sí. invito a si alguna o algún colega quiere responder también o se le ocurre alguna idea, porque para que se abra como un diálogo más Un grande, diálogo. de si alguno tiene algunas perspectivas o algún tipo de comentario u opinión de las preguntas, así como que podemos ir armando un diálogo más grande. Bueno, Alexia nos dice que es Bien. para ambos, tanto para Rolando como para... Yo puedo decir algo como inicial, si quieren, desde la parte de la investigación de formato. Bueno, cuando uno se plantea una investigación, tiene que pensar primero, bueno, ¿qué formato de investigación va a ser? Si yo quisiera hacer una investigación en derechos humanos, en el área sociocomunitaria, tengo que elegir un formato más descriptivo, si se quiere. No es que voy a poder medir un valor biológico, un marcador biológico, no. Tengo que ya pensar y estructurarme en un formato académico de tipo descriptivo, ¿sí? O cualitativo, ¿sí? Entonces, hay que empezar por el formato que va a tener mi investigación. Por otro lado, también tengo que pensar, bueno, ¿a dónde voy a apuntar a difundir este conocimiento y de qué manera? Para ir planteándome objetivos y parámetros que me definan la estructura de cómo después voy a yo indagar en la comunidad. Me voy a manejar con encuestas. Las encuestas las voy a hacer entrevistas yo presenciales o en esta situación de pandemia encuestas a través vía Zoom,
o material que yo reparto y después lo recibo vía mail, no sé, pero hay que pensar primero en la estructura por medio de la cual yo voy a hacer esa investigación, me parece, y eso nos ayuda a ordenarnos en cómo llevarla a cabo posteriormente. Sí. Eso es lo que yo puedo aportar, por lo menos desde lo estructural de investigación, ¿sí? Sí, a mí me gustaría responder esa pregunta. Primero, me da gusto que estés haciendo esa investigación. Creo que es algo que a mí también me ha dado vuelta y si me contactas te puedo facilitar algunos textos que he estado escribiendo sobre el tema de ollas comunes y terapia ocupacional y el tema como ocupación colectiva también, por si les sirve, digamos. Y respecto a la pregunta, creo que es muy importante ahí generar participación desde el principio de la investigación, ¿sí? Independiente, más allá incluso de lo que plantea Andrés, que Andrés plantea el tema de la estructura, que puede ser quali o quanti. Antes incluso de eso, ¿cómo generamos investigación desde lo que las personas quieren saber y no desde lo que uno quiere saber? ¿Sí? Si uno quiere pensar en una investigación descolonial, si queremos pensar en una investigación que justamente levante lo que en Latinoamérica se hace, que no se hace necesariamente de la misma manera en otras partes del mundo, tenemos que hacerlo desde las mismas personas. Entonces ahí la primera cosa que una debiera preguntar cuando va a hacer una investigación de ese tipo es preguntarle a las personas qué quieren saber acerca de sus prácticas. Y muchas veces esa investigación se acerca más a una sistematización o a una investigación-acción participativa, ambas formas de investigación de tradiciones latinoamericanas de muchos años, desde la educación popular, tradiciones freirianas también, Fars Borda, desde la IAP, investigación-acción participativa, o Oscar Jara en la sistematización, por ejemplo, desde la mirada de la educación popular. Entonces, ahí hay algunas pistas de cómo generar y quebrar un poco también esta mirada de investigación que se hace desde fuera. Es como esta mirada de investigación desde fuera, cuando uno pone un microscopio a mirar ahí los bichos raros. No, pues, o sea, ¿cómo hacemos una investigación que se sumerja, haga una inmersión en el espacio donde se va a investigar y que donde se genere ahí un proceso de participación en la línea de lo que decía el Rolando, ¿no es cierto? Lo que decía el Rolo en términos de cómo ir generando participación. Entonces la participación es como andar en bicicleta. La participación no se genera hablando de participación, se genera participando. Entonces, eso, digamos, o sea, cómo eso se hace en la investigación. Yo quizás como complementando, sí, creo que a veces, y quería traer un texto que estuve leyendo hace un poco, de una autora argentina que se llama Elena de la Aldea. El texto se llama La subjetividad heroica, un obstáculo en las prácticas comunitarias de la salud. A qué hace hincapié esta autora era justamente en que a veces nosotros como profesionales de la salud, como terapeutas ocupacionales, estamos como muy ansiosos por construir los problemas y solucionar los problemas de la gente, como en un deber heroico que tenemos como por responder a todas las problemáticas que las comunidades o las personas tienen, y tenemos como ese deber como casi moral, si se quiere, como de dar respuesta a todas las cosas. El tema es que, como decía Mónica, dar respuesta ¿a qué? A situaciones que nosotros queremos problematizar o que realmente surgen como una problematización de las comunidades. Porque hay como procesos que uno no tiene que omitir en este camino, que es, primero, a mi parecer, que los problemas o las preguntas que surjan a resolver, si se quiere, porque tampoco hay un fin de resolverlo en sí, tienen que ser problematizadas por las propias comunidades. Y en ese sentido nosotros tenemos que, como decía Mónica, antes de ir con la pregunta, eh, buscando esa respuesta, tenemos que ir construyendo esa pregunta. Porque a veces la pregunta que nosotros traemos es como algo que nos inquieta a nosotros y que nosotros quizás queremos contestar, pero muchas veces con procesos que podemos llevar adelante de diferentes
formas, como decía Mónica, hay muchos autores que ya en Latinoamérica que han trabajado y hablan de eso, como construir esa reflexión, cómo problematizar, pero que la comunidad sea como la que vaya transitando en esa producción de sus propios cuestionamientos, que van a surgir preguntas quizás totalmente diferentes a la que nosotros traemos en principio, y que justamente van a surgir de las propias comunidades. Y ahí también, como la pregunta que hacía el colega anterior, de, bueno, esa visión epistemológica también, decir, bueno, ¿cuáles son los propios problemas que la comunidad tiene? Y cómo desde la propia comunidad se puede ir como abordando esas problemáticas. Entonces, a veces esa ansiedad que tenemos o esa necesidad de poder responder a las cosas que nosotros tenemos esas dudas también como desde la academia, tenemos que cederla de una u otra manera, sacarnos esa capa de superhéroe para poder nosotros impregnarnos en que las propias comunidades empiecen a preguntarse qué necesitan y qué quieren y cómo pueden, porque la pregunta también es cómo. Los terapeutas no vamos a venir a solucionar los problemas, sino las propias comunidades a través de los recursos que van identificando pueden también ir dándole solución a los problemas que ellos mismos tienen, pero eso no lo sabemos hasta que las propias comunidades lo plantean, se lo cuestionan y ven las formas de ir caminando hacia esa posible solución. Así que por esa parte ya nosotros dejamos de ser como, inclusive yo siempre digo, nosotros tampoco somos los que vamos a darle los derechos humanos a las personas o a darle la posibilidad de solucionar el problema, sino que tenemos que tener esa forma de abrirnos nosotros a que la comunidad proponga esos focos epistemológicos. Bueno, ¿cuáles son los problemas que a nosotros nos afectan? Nosotros, como decía Mónica, ¿cuáles son las preguntas que tenemos? ¿Cuáles son los problemas que tenemos como comunidad? Y ahí como terapeutas ocupacionales, sumarnos, digamos, a esa producción para dentro de nuestras propias herramientas colectivas en el intercambio, ir buscando soluciones comunes a esas situaciones. Pero en el fondo, hasta que no se construyan, hasta que la comunidad no las proponga, estamos nuevamente como diciendo que estamos trabajando en la participación, pero en el fondo estamos direccionando una participación que estaba más bien intencionada por nosotros, por los terapeutas ocupacionales, y no estamos realmente participando con la comunidad. Eso. Excelente, muchas gracias, Rolando. Vamos a darle la palabra, vamos a hacerle la participación a Anabel Desiree Ataire. Ella tiene un aporte para compartir con nosotros. Adelante, Anabel, puedes encender tu micrófono, te escuchamos. Ahora, ¿se escucha ahí? Sí, se escucha. No, yo quería retomar lo del concepto de participación y, bueno, sobre todo estas cuestiones de lo de la salida, una salida individual en este contexto, por ejemplo, de pandemia, que como es un momento crítico y para estar pensando sobre qué hacemos con todo esto cuando no tenemos un futuro que podamos visualizar sobre lo que está pasando. Retomando más que nada lo de los modos de producción, sobre la salida, la producción colectiva, que en sí hay mucho ahora con el auge de las redes sociales, estando en encierro, se promueve mucho lo de la producción colectiva, que en realidad no es tal, sino es una salida totalmente individual y no es real. No hay una construcción en conjunto de la comunidad. Pero pensando, perdón, me confundo un poco, me entreviero un poco. No, bueno, de replantear esto del momento crítico de encierro, pensando también, bueno, en las personas que están en instituciones psiquiátricas, en contra de toda ley de salud mental, o por lo menos acá en Argentina, y sobre las personas que están en los ámbitos carcelarios. Como momento de pensar, bueno, ahora que sentimos lo que es el encierro, que podemos sentir en cuerpo lo que es el encierro, que pensamos también a partir de este momento. Es el momento para podernos a discutir y a debatir sobre lo que significa el encierro y todo lo que eso implica en el cotidiano de las personas. ¿Qué actividades, qué cosas se nos hemos ido perdiendo, se fueron transformando en nosotros? Y cuando estamos en el lugar de trabajar con una persona en esas condiciones, ¿qué proponemos? Para hacer, o sea, pensamos a la persona en encierro nomás y brindamos ocupaciones para que puedan transitarlo de la mejor manera, y es una cosa que es insostenible, sostener un encierro.
es el momento de tomar la palabra en esa cuestión. Por ejemplo, ahora en pandemia, porque no podemos pensar qué va a pasar. Bueno, eso, perdón, pero se me entreveraron las cosas. Pero esto de participación, de pensarlo esto que decía de votar y consumir, como si esa fuese la única ocupación que tendríamos, o lo que sería de participación ciudadana. También cuando trabajamos con comunidades, ¿qué le proponemos? ¿Qué pensamos de participación o qué pensamos sobre la participación de otros? Si nosotros mismos no podemos hacer una crítica sobre nuestra misma participación, o sea, proponemos cosas para reproducir ocupaciones que son las mismas que nos tienen a nosotros en estado de... no me sale la palabra. Lo mismo que nos tienen oprimidos. O sea, queremos proponer las mismas ocupaciones que nos tienen oprimidos a nosotros o seguir reproduciendo las mismas. Por ejemplo, tener un laburo donde nos estén explotando 24 horas, como si esa fuese la salida para hacerse una persona humana y buena. Bueno, y sobre... No, nada más, perdón. Muchas gracias, Anabel. Muy enriquecido tu comentario, muy puntual. Vamos a dar lugar a otras preguntas del chat. Andrés, si quieres leer la pregunta de Catalina. Bien, sí, y tiene algo que ver con lo que compartía Anabel, que dice, ¿para qué? Se me fue, me perdí una. Ahí. Hola, muy buenas tardes. Una pregunta para Rolando. Yo soy de Chile. Esta pregunta es de Catalina Ailén. Yo soy de Chile. Acá en Chile la salud mental está muy valorizada y estigmatizada. Estamos en el 2021 y todavía no hay ninguna ley que cubra la salud mental. Existe una ley de inclusión laboral, pero solo las empresas contratan personas en situación de discapacidad física. Mi pregunta es cómo poder transformar esa mirada tan estigmatizada que hay en la salud mental a poder terminar esas limitaciones que hay o cambiar este pensamiento que tiene la sociedad. Bien, esa es la pregunta que seguimos haciéndonos todas y todos por acá, en el sentido de que acá en Uruguay al menos nosotros hemos trabajado durante bastante tiempo por el tema de la ley de salud mental, pero hay una cosa que va más de fondo que tiene que ver con lo que dices tú, en el sentido de que si bien podemos pensar en leyes que puedan como abordar o encuadrar las prácticas en salud mental, hay una situación que es lo que tú dices, la estigmatización o la idea que se tiene de la salud mental, que va más allá, digamos, como de una legislación que yo considero que es muy importante, que exista una legislación y que esa legislación por una parte esté acorde a las perspectivas de derechos humanos, que eso es súper importante. Hay orientaciones que están hace bastante tiempo en relación a la construcción de ámbitos comunitarios de abordaje de salud mental, y eso está en disputa en el campo de la salud mental, porque hay mucha resistencia por parte de las disciplinas tradicionales, a mi parecer, sobre todo, en romper el ámbito manicomial en salud mental. Hay una idea de control, de manejo del tema de la salud mental que es bastante polémico, porque a mi parecer lo que no se ha transformado es lo que entendemos por salud mental. Si seguimos entendiendo la salud mental como una enfermedad, digamos como un estigma, la idea no va a cambiar. Nosotros tenemos que pensar la salud mental desde otros lugares de sentido. Tenemos que empezar a pensar la salud mental como un intercambio en lo cotidiano, como un encuentro de intersubjetividades, como producción de vida cotidiana, y no solamente como un trastorno. Y desde esa perspectiva nosotros lo tenemos que vincular a otra forma de entender la salud mental desde el punto de vista también de la ciudadanía. Uno de los problemas que existe es que hay una forma de entender el abordaje de salud mental como desde una perspectiva de control, de tutelaje, de farmacología, de dominación de los cuerpos, de manejo de las subjetividades de las personas.
y no desde la habilitación de espacios de construcción de nuevas cotidianidades y de nuevos sentidos. Y de ahí estamos nosotros chocando, porque por más que nosotros podamos, a través de leyes o lo que sea, construir espacios en la comunidad, si la lógica de la salud mental sigue, digamos, en el orden psiquiatrizante, a mi parecer, lo único que se está haciendo es trasladar el manicomio a las comunidades. Es construir pequeños manicomios y que la administración de la vida cotidiana de las personas que están en un proceso de sufrimiento mental estén bajo control de los técnicos, bajo un tutelaje como camuflado en un ámbito comunitario. Y en ese sentido no van a cambiar esas prácticas si es que no se cambia justamente de a poco esa idea que se tiene de la salud mental. Igualmente, no sé, si, Mónica, que está más cercana a la realidad chilena, en relación como a los avances que ha tenido, yo sé que hay un proyecto de ley que se está trabajando en salud mental, inclusive, si bien Sí, eso Chile quería comentar. sí. ¿Querés continuar? Porque es interesante saber más o menos eso, porque yo sé, si bien Chile todavía no tiene la ley, es uno de los primeros países de la región que ha llevado adelante las reformas comunitarias en salud mental ya en los años 90. Pero sería interesante ver cómo esas reformas han impactado realmente como en las prácticas y en la idea que se tiene de la salud mental actual. Sí. A ver, varias cosas. Voy a partir por lo último para que no se nos vaya esto que pregunta Rolo, que también está presente en la pregunta respecto a la ley de salud mental. Efectivamente, en Chile hay una ley de salud mental, ¿sí? Ya salió, no me acuerdo en qué parte del trámite ya va, creo que ya está casi a punto, y es una ley que ha sido muy rechazada por los movimientos sociales de personas que se llaman a sí mismas sobrevivientes de la psiquiatría, ¿sí? A ver, como dice Rolando, en Chile, claro, a partir de justamente de las políticas públicas más focalizadas, que también planteé ahí en la presentación, una de ellas fue el Plan Nacional de Salud Mental, ¿sí? Ese plan nacional se ejecutó sin una ley de salud mental. Al no tener ley, no es obligatorio, no hay obligación, pero sí se impulsaron muchas acciones que en el fondo generaron como una especie de reforma, por decirlo de alguna manera, a la psiquiatría más manicomial, ¿sí? O sea, se fueron cerrando los espacios hospitalarios donde permanecían personas encerradas por 30, 40 años. Ahí me tocó justamente ese proceso, ser parte de uno de esos procesos, de sacar a personas de los manicomios que habían estado 30, 40 años encerradas. Ese proceso se hizo, y se hizo generando redes en las comunidades, en territorio, hogares protegidos, espacios ambulatorios de atención y todo. Pero el gran problema de ese proceso, que obviamente eso es mucho mejor que tener un manicomio, pero el gran problema de ese proceso es que se mantuvieron las lógicas manicomiales, pero ahora dispersas, digamos, en una red de atenciones, ¿sí? Donde se incluía la comunidad, y la comunidad de una manera muy instrumentalizada, entonces sin participación comunitaria, sin participación real de las personas. Entonces, ¿se ha avanzado? Sí, se ha avanzado. Prácticamente no existen los manicomios como tales en Chile. Existen hogares protegidos, existen centros ambulatorios, existen hospitalizaciones de corta, mediana y larga estadía. Pero aún falta mucho por generar una cultura de inclusión y de comprensión de los procesos de salud-enfermedad, más allá de lo que se cataloga como enfermedad, como decía Rolando. Y eso es un camino largo, y la ley es una ley, la que se está discutiendo, debatiendo ahora, que los movimientos sociales de personas sobrevivientes de la psiquiatría rechazan, porque ha sido una ley que no se ha construido con ellas, ¿sí? Las personas que han sido sufrientes de la psiquiatría han quedado marginadas de la toma de decisiones respecto a la ley que les compete. Y ese es el gran rechazo respecto a la ley, ¿sí? Y además hay temas, bueno, Chile, ustedes saben, para quienes no saben, es uno de los países más neoliberales de América Latina. Y eso le pega muy fuerte a la educación y a la salud. Entonces, todo lo que tiene que ver con salud, la salud pública, digamos, son
complejos, muy difíciles, muy inequitativos, muy desiguales, el acceso a medicamentos, el acceso a servicios de calidad, etc. Eso por el lado de la ley. Y eso en relación a la participación, lo que va pasando y la pelea en el fondo de los movimientos sociales es justamente generar participación sustantiva, no ser meros espectadores de quienes generan las leyes respecto a ciertas problemáticas donde no son convocadas las personas que sufren las problemáticas. Eso por el lado de la participación. Y quería comentar también, también a propósito de la participación, alguien que planteaba, ya no me acuerdo quién era, pero que se planteaba esto del confinamiento y la participación y el problema de salud mental a partir del confinamiento. Y yo creo que no es homogéneo, ¿sí? O sea, si bien el confinamiento ha generado grandes problemas de salud mental, no es que los genere el confinamiento como tal. Hay problemas de salud mental hace rato en Latinoamérica, lo que pasa que están más bien ocultos. Chile hace rato viene marcando en cuantas encuestas hay internacionales y nacionales con los más altos índices de depresión, y no por pandemia, antes de la pandemia, digamos. Entonces, lo que hace la pandemia es evidenciar eso. ¿Por qué lo evidencia? Porque estás todo el rato en tu casa, ¿sí? No tienes posibilidad de salir, y las condiciones de vivir en casas pequeñas, en hacinamiento, en pobreza, con dificultades de conexión y todo, no es que no estuvieran antes, siempre han estado. Lo que pasa es que ahora con la pandemia se evidencia. Y respecto a formas de trabajar eso, yo creo que todo tiene en su vida contradicciones y paradojas que son maravillosas. Yo creo que una paradoja maravillosa ha sido que justamente en esta condición de confinamiento, de pandemia, se han activado una cantidad de redes sociales y comunitarias que yo no veía, como decía en mi presentación, desde los años 80. Desde los años 80 que yo no veía este nivel de tejido social puesto ahí en virtualidad y también en presencialidad en los territorios, porque la gente no ha dejado de salir en sus territorios. La gente igual va a comprar el pan, va a la feria, trata de vender algunas cosas, de sobrevivir como puede. Entonces no está confinada, por lo menos en Chile. El confinamiento es un confinamiento tipo maquillaje en el fondo, ¿sí? Porque en el fondo no es real, ¿sí? La gente sale, porque tiene que salir. Entonces, y sale para la olla común, y la gente que se organiza en las ollas comunes sale. Entonces, por ejemplo, en un territorio donde estamos trabajando desde la USACH, desde la carrera, la gente, hay distintas organizaciones y todo, por ejemplo, la comunidad está organizada en que cada día una organización se encarga de la olla. Entonces, el lunes le toca a una, el martes le toca a la otra, el miércoles a la otra y así, ¿sí? Entonces, todos los días hay una organización encargada de la olla común, y la gente va a buscar su alimento o se organiza lo que se llama el delivery solidario también, y la gente parte. Hay un WhatsApp del cual tengo la fortuna de ser parte, que se llama Sinergia Solidaria, donde están todas las organizaciones del sector. Entonces, hay una persona en situación de calle en tal parte, hay alguien que tuvo COVID y no ha sido atendida, a alguien se le llovió el techo, necesitamos no sé qué, y todo eso se activa a través de este aparatito, digamos, del teléfono, ¿sí? Entonces, de verdad, yo estoy viendo formas de participación que no veíamos desde los años 80 con las ollas comunes, lo comprando juntos de esa época, de una manera distinta, pero que rompe justamente con esta idea que también comentaba la compañera que hizo el comentario, de esta manera neoliberal e individualista. Sí, pues, estamos en el individualismo, estamos en el neoliberalismo, pero estamos también dándonos cuenta que eso no nos responde, que eso no nos ayuda. Y se están generando o subvirtiendo formas de relación que sí nos ayudan. Y ahí aparecen estas otras maneras. Eso. Muchas gracias, licenciada. Vamos con una pregunta más, la de Pilar Anza. Excelentes clases, muy claras. Tengo una consulta para ambos expositores. ¿Cómo no frustrarse en las intervenciones cuando estamos inmersos en sociedades individualistas y que admiran o valorizan más lo que viene del norte? Y también tenemos una última pregunta de Abril que nos dice, buenas tardes, ¿cuál es el rol del terapeuta ocupacional? El rol del terapeuta
ocupacional dentro de un equipo multidisciplinario para romper con el enfoque capacitista que está en contra de los derechos humanos de las personas institucionalizadas. Muchas gracias por esta jornada tan valiosa. Rolo, partes tú. No, yo quería, justo como que la pregunta me pareció que venía, estaba súper en consonancia con lo que tú venías diciendo recién. Y las dos, en relación a esa frustración en principio, que puede generar esta idea de, o esta noción de estar siempre como en un lugar súper adverso para poder construir, donde la verdad de las cosas no es tan así como uno piensa. Por eso me quedé pensando justo eso, o sea, lo último que dijo la colega Mónica fue esta experiencia, compartió esta experiencia que tiene en Chile, que esa es una forma para, en principio, pensar que no es un bloque cerrado de... nosotros siempre en los territorios donde trabajemos siempre vamos a tener tensiones con diferentes formas de entender las prácticas en salud, y más allá de eso nosotros vamos a trabajar en muchas instituciones diversas. Vamos a trabajar en hospitales, quizás vamos a trabajar en policlínicas, en centros comunitarios, en escuelas, y esas realidades nos van a implicar diferentes como encuentros y diferentes formas que se tiene en el cotidiano de entender las prácticas en salud. Y eso nos va a pasar siempre, y no es malo que pase, al contrario, yo creo que eso enriquece muchas veces las reflexiones de cómo estamos nosotros llevando a cabo nuestras prácticas. Si no hubiesen estas prácticas institucionales, capacitistas, capaz que no estaríamos pensando cómo construir una terapia ocupacional del sur, sino nos enfrentáramos también como a estas sumas de contradicciones. Pero cuando nosotros empezamos a cuestionar y a trabajar, y como decía Mónica, se empiezan a construir estas redes, yo creo que más que frustrante es como entusiasmante, como que te incentiva un poco como a ir como reforzando, digamos, estas vinculaciones. Imagínate lo que dijo Mónica, es súper importante, porque hoy como se ve esta situación como tan adversa, tan nefasta, como lo planteamos recién también, de esto del confinamiento, de la pandemia, se han ido suscitando en situaciones de encuentro red que son muy novedosas y están funcionando de manera muy interesante. Que quizás, no sé, sin este contexto capaz que no hubiesen surgido de esa manera, porque de repente nosotros pensamos siempre la comunidad justamente como algo del territorio, ¿no? Algo como de presencial, pero hoy en día se están dando construcciones de red que tienen que ver con unirnos por WhatsApp, con solidarizar con otras redes sociales, con solidarizar con otras formas de trabajo que quizás nosotros no lo teníamos vislumbrado como parte, como herramientas para trabajar en lo comunitario. Entonces, dentro de esta realidad surge lo novedoso. Y como decía Mónica también, porque estuvo genial como la última experiencia, o sea, como que del año 80, quizás que ella tiene como más esa experiencia histórica, no surgían estas propuestas que, como hablamos recién, surgen desde las comunidades. O sea, las comunidades están buscando formas de organización y de propuestas que no se las trae la terapia ocupacional, así como, miren, acá está la respuesta para solucionar este tema, sino que la terapia ocupacional es parte de ese proceso de la comunidad, cómo la comunidad resiste a estas realidades, cómo surgen estas nuevas prácticas, y cómo nosotros también, lo lindo de todo eso, que somos parte de eso también. Así que yo creo que en gran medida lo que dijo Mónica responde un poco a esa frustración que puede dar si es que nosotros como que lo vemos solamente desde el punto único, pero desde esa hegemonía que existe hay muchos puntos de fuga que van produciendo lo nuevo, y eso es lo entusiasmante. Sí, yo a lo dicho respecto a la pregunta de cómo no frustrarse, entre comillas, cuando las cosas vienen tan pauteadas desde el norte y una sociedad es tan individualista, a todo lo ya dicho, yo solo agregaría como tener la convicción también, de una mirada sur, ¿sí?
de darle nosotros el valor, nosotros el valor a una mirada de las prácticas, una mirada de la experiencia, una mirada, por ejemplo, en Bolivia, yo sigo mucho a Silvia Rivera Kusikansky, que es una académica boliviana, que plantea esta idea de los chejes, ¿sí? Como de esta mistura que tenemos en Latinoamérica entre lo indígena y las múltiples multiculturas, ¿sí? En las que estamos, que son tan propias latinoamericanas, o lo que llamamos en algún otro lado, hemos hablado de la champurria, ¿sí? de esta mezcolanza champurriada que tenemos los latines, ¿sí? Entre la negritud, entre lo indígena, entre lo europeo que nos llegó colonizadamente, entre nuestras maneras de mundo, de entender el mundo. Entonces, para no frustrarnos, tenemos que amar eso, po. O sea, así de simple, sí, tenemos que enamorarnos de quienes somos, ¿sí? De lo que representamos y de lo que hacemos. Y eso, si tenemos esa convicción, nada nos bota, nada nos frustra, porque sabemos lo que queremos hacer y sabemos para dónde vamos. Muy bien, muchas gracias a ambos expositores. Voy a dar lectura a los comentarios en el chat. De Denise Albarracín dice, muchas gracias a Mónica por su presentación y conocimiento. Es un tema muy interesante que nos acerca a las realidades y necesidades de las poblaciones de Latinoamérica y que poco se aborda por los terapeutas ocupacionales. De nuevo, muchas gracias. De Catalina Nieves para todos, para Alexia. Te recomiendo un libro de la organización De Repente para alguien más, además de Alexia le interesa. El libro de una organización que se llama Pañuelos de Rebeldía. Ellos construyen la educación popular en Argentina. Tienen varios textos nutritivos, pero el libro que menciona ahora es titulado Diálogo de Saberes y Pedagogía Feminista. Quizás encuentres herramientas para pensar tu proceso desde y con la comunidad. De Rolando Ramírez para todos, comparte el link del texto La subjetividad heroica. Pueden encontrar el link en el chat, lo escribe Rolando Ramírez. Y alguien más nos escribe, muchas gracias por sus respuestas. Sin duda un gran aporte y me orienta bastante para seguir con este proceso investigativo. Se conectará con la licenciada Mónica y agradece a Katia por el libro. De Alexander Araya para todos. Al parecer, la alternativa que nos queda es pensar la enfermedad psicosocial desde el modelo social y enfoque de derechos, poniendo la mirada en lo que se puede hacer y no en las limitaciones. De Rolando Ramírez también nos pasa el link del libro de Salud Mental y Comunidad y Derechos Humanos, que elaboraron con los colegas de la Universidad de la República en colaboración con los colegas de Brasil, Chile y Argentina. Pueden encontrar el link en el comentario de Rolando Ramírez. De Agustina Rossi para todos. Agradece por la invitación abierta y se llevan muchas reflexiones. Me tengo que retirar, un saludo para todos. De Verónica López para todos, pues muchas gracias por el espacio y hasta la próxima. Y bueno, ahí en el chat de Camila Zárate, muchas gracias a ambos, gracias por los textos compartidos, excelente, muchas gracias por las respuestas y a seguir reflexionando y construyendo desde el sur. Por último, Milenka, estuvo excelente, gracias a todos los expositores, muchas gracias. Bueno, y gracias a ustedes por estar hasta el final. Realmente se pasó volando y bueno, quizás alguno se quedó con alguna pregunta. Bueno, siéntanse libres de contactarse con nosotros desde Clato, si quedaron dudas, manejarse por las redes de Clato que están allí. Está el Facebook, el Instagram. Pueden seguir mandando preguntas a través de las otras redes. Tenemos que cerrar este espacio porque ya son las 19 horas. Pero bueno, gracias de nuevo por estar, por acercarse y por darle sentido a estos espacios que son pensados para los estudiantes y junto con estudiantes. Sepan que detrás de Aula Abierta hay estudiantes que nos están constantemente dando a nosotros en Clato, bueno, qué es lo que ustedes necesitan escuchar y en qué cosas quieren aprender y seguir formándose. Así que gracias a ustedes.
Gracias a todos también por la invitación, por compartir. ¿Ya? Que estén muy bien, cuídense. Lo mismo, muchas gracias. Chao, Carlita, Espectacular. Rolo, Andrés. Chao, Moni. Chao, Carla. Chao, Chao. Andrés. Gracias Que a estén muy Mónica y a bien, Rolando gracias. por su valiosísimo tiempo. Muchas gracias. Hasta Chao. luego. Hasta luego a todos. Nos vemos en la próxima sesión de Aula Abierta.